Mi nombre es Jennifer Paola Soto Ramírez. El OVA que realicé es una rayuela, haciendo alusión a la obra de Julio Cortázar Rayuela, en pro de explicar qué es el boom latinoamericano y cómo se dio pues en Latinoamérica y en países como Colombia. Este objeto está diseñado para estudiantes de grado noveno y pues el objetivo principal es identificar qué es el boom latinoamericano, cuáles son sus características, el contexto en el que se desarrolló, igualmente reconocer algunos de los autores y textos que se dieron durante este movimiento literario. Pues el NOVA está dividido en dos partes. En la parte de abajo encontramos una galería donde los muchachos pueden ver distintos aspectos del boom, y en la parte de arriba es un juego, es una rayuela que se va a jugar con estos dados. En primer lugar, pues el muchacho va a encontrar unas instrucciones. La primera instrucción pide que hagan el recorrido por la galería, donde van a encontrar pues la información necesaria para poder contestar las preguntas que están en la rayuela. En la segunda, pues segunda instrucción es que pide hacer grupos de 3 personas. Si pues hay muchos muchachos jugando en ese momento, o pues se trabajaría de manera individual si solamente hay pocos muchachos. Antes de lanzar los dados, la tercera instrucción dice: antes de lanzar los dados, el muchacho debe escoger si se va a mover con el dado rosado o con el dado blanco, o si se va a mover con la sumatoria de los dos dados. Entonces el muchacho debe decir, antes de lanzarlos, digamos, si es rosado, o si se va a mover con el blanco, o si se va a mover con la sumatoria de los dos. En la cuarta instrucción nos pide que, pues nos explica que en cada una de las casillas se va a encontrar una pregunta que debe contestar, para la cual tiene 2 intentos. En el primer intento le dará 2 puntos, el segundo intento de responderla le dará 1 punto, si no contesta no tendrá puntos. En la quinta dice: gana el grupo que tenga más puntos y el primero que termine la rayuela. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hacer el recorrido por la rayuela, en la parte de abajo, por la galería. Aquí encontramos qué es el boom latinoamericano, por qué se llamó el boom latinoamericano y en qué época se desarrolló. En la segunda casilla vamos a encontrar el contexto histórico y el contexto cultural. Entonces, como el auge literario, como el auge de las editoriales permitió este boom latinoamericano, también pues lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana, como influyeron en este boom. En la tercera casilla encontramos características del boom, nacimiento de la narrativa, nuevos personajes. Se habla ya de personajes más humanos, no tanto del bueno o el malo. Entonces se habla en personajes que se acercan más a la realidad, finales abiertos, mezcla de géneros literarios también, de cosas que permitieron pues que el boom fuera impactado en Latinoamérica y en Europa. En el cuarto vamos a encontrar los temas del boom latinoamericano, como el realismo mágico, cómo se trata de hablar de la historia de América, la vida en la ciudad y características propias de la cultura colombiana. Entonces, tradiciones y todo aquello pues que permea la cultura latinoamericana. En la quinta vamos a encontrar los géneros del boom latinoamericano. Entonces, aquí tenemos una flechita, nos habla de cuento, novela y ensayo. Y en el otro lado encontramos un fragmento de instrucciones para llorar, que es un cuento que mezcla pues el texto científico, como es el texto instruccional, con el texto literario, que es un cuento, dejándolo como ubicado en el género cuento. En el sexto encontramos algunos de los autores más representativos del boom latinoamericano, como es Julio Cortázar, cual se considera que su obra Rayuela fue la que permitió la apertura del boom, o la que dio la apertura del boom. Encontramos también un fragmento del capítulo 4 de esta obra, de Rayuela.
En el séptimo encontramos también otros autores del boom, pero de allá de México. Encontramos a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes, aunque Carlos Fuentes nació en Panamá, está nacionalizado en México. Y también encontramos unos fragmentos de dos textos, uno de Juan Rulfo y otro de Carlos Fuentes. El texto de Juan Rulfo es que somos muy pobres, y el de Carlos Fuentes es La muerte de Artemio Cruz. En la séptima casilla encontramos algunos autores del boom también, como Gabriel García Márquez por Colombia. Encontramos el fragmento de Coronel tiene quien le escriba, y encontramos un fragmento de 100 años de soledad. Igualmente encontramos alguna parte del árbol genealógico de la familia Buendía. Por último, en el cielo hacemos un recorrido de los autores del boom latinoamericano que no fueron mencionados en los apartados anteriores, como es el caso de Augusto Roa Bastos, de Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Jorge Amado, José Donoso, José Lezama Lima, y también encontramos algunos fragmentos de sus obras o de sus discursos. Mi abuela materna era india, mi bisabuelo era negro, soy latino y soy indígena y soy negro, sobre todo culturalmente soy más negro que cualquier otra cosa, más negro que latino, de Jorge Amado, el autor que podemos encontrar aquí. Entonces ahí sí nos dirigimos a jugar la rayuela. Se busca que el estudiante pueda hacer pues este recorrido con su grupo y pues tomarle más tiempo leyendo cada uno de los textos. Entonces llegamos a la rayuela, una persona lanza los dados. En este caso pues me salió el número 7, no escogí qué dado tenía, entonces pues muevo los 7. En la pregunta 7 vamos a encontrar la pregunta 7 nos dice: lee el fragmento del texto "Es que somos muy pobres" de Juan Rulfo y explica cuál es el destino de Tachas y la serpentina. Los muchachos pues tendrán que dirigirse al texto, tendrán que leerlo, y ahí se darán cuenta pues que el destino de Tachas y la serpentina, según el texto, es volverse piruja, como menciona el texto, o prostituta. Vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de las preguntas para identificar qué es lo que se va a hacer, qué preguntas se van a realizar. Las preguntas, unas son de tipo literal, otras apuntan al interpretativo. En la pregunta 1 nos dice: la palabra boom fue utilizada por Emir Rodríguez Monegal para referirse a. Entonces la idea es que el muchacho explique a qué se refiere. Si el muchacho no recuerda la pregunta, puede dirigirse a la casilla y verificar la respuesta. En la segunda encontramos: menciona los eventos históricos que se dieron durante el boom. Entonces aquí se resalta pues principalmente la Revolución Cubana y la Segunda Guerra Mundial. En la tercera dice: cuando se habla de narrativa urbana, ¿a qué se hace alusión? Aquí pues la respuesta sería a la vida en la ciudad. El cuarto nos habla sobre a qué hace referencia el realismo mágico, entonces ver lo maravilloso y la realidad, y ver esa realidad pues trastocada también por lo maravilloso. En la quinta dice: dejando de lado los motivos, encontramos un fragmento de Sesiones para llorar. Entonces dice: dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. ¿En qué género del boom puedes ubicar este texto? Como ya he mencionado anteriormente, aunque se llama Instrucciones para llorar, el texto pertenece al género narrativo, más específicamente el cuento. Aquí también encontramos un fragmento. Dice: el insensato quería explicarle a la maga Faconir tenía razón. Para gentes como ella, el misterio empezaba precisamente con la explicación. La maga oía hablar de inmanencia y trascendencia y abría unos ojos preciosos que le cortaban la metafísica a Gregorius. Al final llegaba a convencerse de que había comprendido el zen y suspiraba fatigada. Rayuela, Julio Cortázar, y la pregunta dice: explica la frase en negrilla. Entonces el misterio empezaba precisamente con la explicación. Entonces la busca que el muchacho argumente qué quiere decir esa frase. La séptima pues ya la hemos visto al comienzo.
La acta dice: según el texto, el coronel tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez cuál es la esperanza económica del coronel y su esposa. Entonces que gane el gallo la pelea. La respuesta. Y se escoja una de las frases que encuentras por último en el cielo. Dice: escoge una de las frases que encuentras en esta sección y explica con cuál te sientes identificado y por qué. Entonces, dentro de la sección, el muchacho tendrá que dirigirse a alguna de las frases que tienen algunos de los autores que ya habíamos visto y explicar con cuál se siente identificado, por qué se siente identificado con eso. Entonces, pues, si es un muchacho, podrá escogerla pues solito, si no debería ponerse de acuerdo con sus compañeros y escoger la frase pues que más les guste. Este fue mi objeto virtual de aprendizaje. Espero que les haya gustado, espero que les sirva pues para futuras tareas, manifestaciones, trabajos que tengan que hacer. Muchas gracias.